Hay un momento en la escritura que casi nadie menciona. No es cuando empiezas, no es cuando te bloqueas, es cuando te das cuenta de que escribir ya no es emocionante, pero tampoco quieres soltarlo. Y ahí aparece una pregunta incómoda. ¿De verdad soy escritor? ¿O solo lo estoy intentando? Pues bueno, de eso quiero hablarte en este episodio. Escribí mi primer libro a los 27 años, sin acceso a editoriales y sin saber cómo publicarlo. Desde entonces he aprendido a base de errores y aciertos cómo funciona realmente escribir y autopublicar libros. En este podcast comparto el oficio de la escritura, disciplina, decisiones y experiencia real desde dentro. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Soy Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 538 del podcast Vivir de Escribir. En este episodio vamos a hablar sobre ese momento incómodo donde decides ser escritor o solo lo intentas. Porque seguramente te ha pasado esos momentos en los que te sientes muy motivados para escribir, pero luego vienen momentos en los que no estás tan conectado, donde te sientes desmotivado o bloqueado, o tal vez lo confundes con un bloqueo, cuando no siempre es así. Y si los consejos que he compartido contigo en este podcast te han servido, te han sido útiles y te han aportado valor, suscríbete al podcast si lo estás viendo o escuchando en YouTube, o dale seguir en Spotify o tu plataforma favorita de podcast, ya que todos los martes subo un nuevo episodio a las 5 de la mañana, hora de la Ciudad de México. En este podcast te hablo sobre escritura, autopublicación y marketing de libros desde mi experiencia como autor independiente y sin romanticismos. Así que recuerda, suscríbete al podcast o dale seguir para que no te pierdas de ningún episodio. Hubo un momento donde yo ya no me sentía motivado cuando estaba escribiendo un libro. Esto fue hace unos años porque sentía que no estaba progresando y mucho de esto se debía a que no tenía la historia terminada, por así decirlo. No tenía una estructura tan definitiva como yo quería y pues aparte existía esa incomodidad de que no tenía un respaldo, una audiencia, nadie sabía que estaba escribiendo un libro. Y mira, era de forma incómoda hasta cierto punto, pero también existía ese prejuicio hacia mí mismo. Siento que no estoy avanzando, no soy suficiente, ya no me está gustando cómo se siente escribir un libro, y empezaba el autosabotaje una y otra vez. Y la verdad es que era bastante incómodo porque decía, tal vez solo estoy intentando ser escritor, tal vez me estoy vendiendo una historia o una narrativa que no va conmigo, entonces tal vez debería dedicarme mejor a la ingeniería, a enfocarme en mi trabajo 100% y dejar mis metas como escritor de lado. Hubo un momento donde ya no sabía si estaba avanzando o perdiendo el tiempo. Claro, tenía dudas, existía ese silencio, había rutina sin emoción y la verdad es que esto de alguna forma sí empezaba a desconectarme. Pero aquí viene lo potente. Ese momento incómodo, déjame decirte que no es el final, sino que simplemente es como si fuese un filtro. ¿Por qué? Porque muchos escritores viven ahí, pero pocos se quedan. ¿Y por qué pasa esto? Porque ahí ya no hay validación, ya no hay emoción, ya no hay resultados rápidos, solamente queda decisión. Decisión de si te quedas ahí o regresas a donde estabas o avanzas. Y yo creo que ya te puedes imaginar cuál fue la decisión que yo tomé. Tomarme esto verdaderamente en serio y acabar esa novela que estaba finalizando, porque a pesar de que yo ya tenía un libro publicado, cuando escribí el segundo, pues sí me costó un poco, porque también venía todo ese prejuicio que hubo respecto al primer lanzamiento, pero dije, tengo un compromiso conmigo mismo, entonces no me voy a rendir, tengo que poder. Y eso fue lo que marcó una diferencia. Y aquí hay una frase clave que a mí me hizo mucho sentido en ese entonces cuando estaba escribiendo esta novela,
Esto fue como en el 2015 aproximadamente. Y esta frase nos cuenta que ser escritor no es cuando te sientes inspirado, es cuando decides no soltarlo, aunque ya no se sienta especial. Y mira, yo te puedo hacer una confesión personal. Esto puede pasar incluso cuando tú ya tienes varias novelas escritas. Pueden haber dudas, puede sentirse esa incomodidad de que no estoy avanzando, de que cada vez que escribo se siente así como que pequeñitos avances, siento que nunca voy a terminar. Pero yo quiero decirte algo, esos microavances son los que te ayudan a terminar. Claro, en el momento se siente pequeñísimo, insignificante, pero si tú te dices a ti mismo, un día a la vez, una sesión de escritura a la vez, ahí es donde te empiezas a concentrar en sentarte a escribir un día a la vez, ¿sí? Cada día, yo por eso siempre te recomiendo escribir de lunes a viernes, para que el fin de semana puedas desconectarte del libro y descansar, que es lo que yo hago normalmente. Si yo me desconecto de mi libro, en el que esté trabajando, totalmente. Hay veces en las que sí reviso fichas técnicas de personajes, mapas que estoy haciendo a mano, dibujando o coloreando. Por ejemplo, también que estoy trabajando en cómo darle continuidad a una idea, haciendo un diagrama de flujo, pero son actividades distintas. No estoy escribiendo, simplemente estoy viendo de qué forma puedo continuar la historia, agregándole algo a un personaje, una característica. O sea, son cosas más enfocadas en creatividad y no tanto en escribir. Por eso siempre trato de hacerlo los días en que no estoy escribiendo. Cuando uno está escribiendo un libro, nadie te aplaude, ¿sí? Nadie está observando las batallas internas que tú estás también teniendo, porque a pesar de que estás escribiendo un libro, hay luchas internas. Y si no soy suficiente, me van a criticar, me da vergüenza escribir esta historia, se ve feo lo que estoy escribiendo, etcétera, ¿sí? Y eso va a pasar. Aquí lo importante es que sigas, aunque no veas un avance claro, ¿sí? Porque eso va a pasar. Aquí lo importante es elegir quedarte, aunque no haya garantías. Oye, si este episodio te está ayudando a desbloquear tu escritura, quiero pedirte un favor. Deja 5 estrellas al podcast en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando. Tu opinión ayuda a que más escritores descubran este podcast y puedan avanzar también. Muchísimas gracias por estar aquí. Eso es lo importante, escribir en esos días normales, aunque ya no exista la magia de la fantasía cuando tú empezaste por primera vez, porque el compromiso va a llegar de un momento a otro y como te lo he dicho en episodios anteriores, ya estás en otra etapa y eso es lo que pasa. Tenemos que abrazar esa identidad de escritor para comprometernos con el libro y seguir, ¿sí? Porque te vas a querer detener, pero aquí lo importante es apegarnos al plan, trabajar un día a la vez, escribir un día a la vez, ¿ok? Concentrarnos en ir cumpliendo metas específicas diarias, porque cuando tú cumples una meta, celébrala, porque eso también te va a motivar, ¿ok? Entonces, quiero que hagas este ejercicio práctico y escribe en una hoja. Si nadie leyera mi libro, ¿seguiría escribiéndolo? Responde con honestidad, porque yo pienso que esa respuesta va a definir más tu identidad que cualquier meta o cualquier plan, ¿ok? Recuerda, ese momento incómodo donde ya no sabes si eres escritor, es justo donde se construye esa identidad. No cuando todo fluye, no cuando todo te emociona, sino cuando tú decides quedarte. Así que espero que este episodio te haya gustado y te haya dado claridad sobre lo que a lo mejor te estaba deteniendo de seguir avanzando con tu libro. Y si te gustó, por favor, compártelo con alguien que necesite verlo o escucharlo para que también le ayude en su proceso de la escritura. Muchísimas gracias por haber visto o escuchado este episodio. Mi nombre es Checo Martínez y recuerda que en este mundo de la escritura todo empieza con dar un solo paso a la vez. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haber escuchado este episodio. Si llevas tiempo sintiendo que quieres escribir un libro pero no terminas de empezar, preparé un ebook gratuito que te puede ayudar mucho. Se llama Las 5 razones por las que no te asumes como escritor y por eso no empiezas tu libro. No es teoría, es un diagnóstico para que entiendas qué te está frenando y dónde estás parado ahora mismo.
Puedes descargarlo en lanzatulibroconexito.com/descarga. Mi nombre es Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.